y más. Aquí estamos para decir la verdad. Buenas noches nuevamente a nuestros radioescuchas. Ya casi entramos en el plato fuerte, pero antes, Luis, ¿qué tenemos en noticias en el sector de los combustibles? Bien, el sector de los combustibles, dar las noticias sobre las razones del porqué de los movimientos actuales que están aconteciendo de los precios del barril de petróleo. Bien, en ese sentido, aunque el barril West Texas Intermediate cerró la semana pasada con una pérdida, con una baja de un 2%, en el mes de abril, de manera general, aumentó un 7% en su valor, el West Texas Intermediate. Por eso, debieron haber ocurrido muchas alzas en el mes de abril y no ocurrieron por el tema de que el gobierno asumió deudas todas las semanas con los importadores para que no subieran en la proporción que fue subiendo en el mes de abril. Un 7% subió el barril, el West Texas Intermediate. Ahora, ¿qué causó y está causando las alzas? Porque siguen sucediendo las alzas, como pudimos ver cuando mencionamos el tema de los precios. Lo primero es una perspectiva de mejora del COVID, especialmente en Europa, que estaba muy mal y sigue mal, pero hay una perspectiva de mejora, y también en Latinoamérica. También, asimismo, el progreso de los Estados Unidos en la vacunación, en su plan de vacunación. Como ejemplo, ponemos unos datos que salieron en el periódico El Caribe, de un artículo de Andy Doarre, que indican que la campaña de vacunación en los Estados Unidos ha reducido el número de casos activos de 9.5 millones en enero 24 a 6.8 millones al 30 de abril. Señores, una gran reducción. Asimismo, que el número de fallecidos ha bajado de un máximo de 4.490 el 12 de enero a 784 el 30 de abril. Esto es ya muchísimo, está bajando en los Estados Unidos. Al punto de que ese acelerado ritmo de vacunación permitirá que, por ejemplo, en New York alcance la inmunidad colectiva en 2 meses. Inmunidad colectiva es un 75% de su población vacunada, y el resto de los Estados Unidos en 3 meses. Asimismo, también que está causando el alza, consideraciones de expertos de la poca probabilidad que de lo que está ocurriendo en la India, que es un desastre, pueda suceder en otro lugar. Y asimismo, las importaciones de crudo a China alcanzaron récord estacional en los meses de febrero y marzo, atribuido a la venta de automóviles, también que se incrementaron los vuelos internos, los vuelos locales, y la fortaleza de la industria. Como aspectos que pueden ayudar, en vez de subir, a bajar el barril del petróleo, tenemos la situación epidemiológica de la India. Le afecta al mundo entero, porque recuerden que la India es uno de los países manufactura mundial, y asimismo también la posibilidad de que vuelva el suministro iraní al mercado para salvar el pacto nuclear. Esos son los aspectos que pueden hacer que baje el barril. Ahí las noticias de los combustibles. De verdad que me siento como el sistema eléctrico interconectado. Ese tema del barril, cómo sucede en situaciones en otros países y cambian la realidad aquí de nuestros precios. Así mismo. Tremendo. Y entramos con otro plato fuerte, que es el sistema de transporte de energía y la regulación energética de la República Dominicana. Es interesante, y es bueno que entramos aquí, iniciamos con el ingeniero Pedro Betancourt. En todos los programas que hemos venido desarrollando, hemos visto todo este impulso que hay de seguir introduciendo a la red eléctrica nuevas unidades de generación en base a energías renovables variables. Inclusive ahora, mira, viene la licitación que se está haciendo de una nueva planta de 800 megavatios. O sea, pero nuestro sistema de transmisión cuenta con la capacidad. Primero, el sistema de transmisión, por favor, describan el sistema de transmisión. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos para los ahí? radioescuchas? Claro, bueno, les comento, en palabras simples, el sistema de transmisión no es más que la red eléctrica de alta tensión que nos conecta a los usuarios, a nosotros los usuarios que consumimos energía, con los generadores, con los grandes bloques de generación. Y a través de pues se transporta la energía que se produce, la energía eléctrica producida en los generadores, hasta nuestras casas.
Bien, entonces el sistema de transmisión vamos a lleva una parte bien grande, que es desde las generadoras, y también puede llegar a la parte pequeña, que es el consumidor final. Todo eso es el sistema de transmisión. Bueno, sí, en general es la red eléctrica entera. Es El la sistema red de transmisión se limita claro. a los niveles de alta tensión. En nuestro caso, en República Dominicana, desde 69.000 voltios, 138.000 a 345 y hasta ahora de manera exclusiva a 230 para nuestros amigos de Barrick. Correcto. Es una línea exclusiva, claro. Exacto. Pero ahí yo vuelvo y caigo en lo mismo. O sea, en la semana pasada estuvimos a la GIZ, Clemens. Están trabajando, apoyándonos a la República Dominicana en un estudio para mejorar la regulación en cuanto al proceso de Transición. revisar, Código de conexión exacto, con de transición con el proyecto de energética, transición energética, sí. porque se está promoviendo y como ellos dicen, en Alemania, que él la toma como referencia, tienen que el 50% de su generación es en base a energía renovable variable y no es un problema el tema de la capacidad de transporte de las líneas. Aquí pudiera ser pudiera representar. Sí, bueno. También vemos que la ETED anunció 20 proyectos con $400 millones en los medios de comunicación. Eso salió, aquí mencionamos algo. Sí, así es. Hubo una consulta. ¿Qué nos puede comentar de eso, Pedro? Sí, claro, la ETED se ha envuelto realmente en dar la cara, ¿no? En poner el frente. Nosotros como ente encargado del transporte de la energía, pues nos hemos puesto realmente de frente a la definición de proyectos, a la inversión a realizar, a la expansión de la red 345, que es nuestra red troncal para tema de robustez del sistema, para tema de garantía de suministro y para tema de confiabilidad, para que los usuarios finales, como bien nuestros radioescuchas entenderán, pues siempre tengan energía en su casa y no retrocedamos y no caigamos otra vez en los 90 cuando se aplaudía cuando llegaba la luz. Ya. Y ¿qué representa, qué pasaría si una nueva unidad de energía renovable variable se quiere instalar y encuentra una limitante de capacidad de transporte? ¿Cuáles son realmente, ¿qué prevé la empresa de transmisión? Y el crecimiento que se tiene, vamos a tener, creo que según la Estrategia Nacional de Desarrollo, creo que se tenía que al 2025 el 25%. Exacto, y al 2030 ya iba a ser cerca de un 30% aproximadamente. Sí, el plan es al 2025, al 2030 alcanzar aproximadamente el 30% de la energía suministrada al sistema que sea abastecida por renovables. Claro, y precisamente en base a eso es que el ETED ha definido todos sus proyectos de mediano plazo, dígase para el cuatrenio 2021-2024, ha definido los proyectos que hacen falta para garantizar que se cumplan las políticas de Estado en materia energética, desde un punto de vista de transporte. Okay. Así es. Y no representa ninguna, aquí hemos hablado mucho también que las renovables representan un tema que pudiera implicar una seguridad en el manejo del CENI, en el sentido de que tú tienes que el sol y el viento, aunque se pueda pronosticar, a la vez también pudieran haber situaciones que generen un deslastre sin querer de carga. O sea, estamos hablando de que si tenemos que el 25% de la demanda y de repente de eso en la solar, qué sé yo, un 10%, un 15% de ella, de repente a las 5 de la tarde. Claro, con la famosa curva del pato, ¿no? Claro. Hace picos y luego hace una disminución brusca, ¿no? Cuando el sol comienza a bajar. Puede causar huecos de tensión en la red de transmisión. Exacto, caída brusca en la frecuencia, además. Caída brusca en la frecuencia. Claro, de cara a eso, la ETED realmente está reforzando el sistema de modo que se pueda garantizar tener en diferentes puntos del sistema, tener, al menos tener la cantidad de energía que respalde, que se respalde con la otra. Al momento, como bien tú mencionabas, con los 800 megavatios, pues si esos 800 megavatios pues, tienen capacidad de respuesta para asumir los cambios en la potencia de salida de estas energías no gestionables, pues realmente si contamos con la red, pues ya se puede despachar esta planta y podemos hacer frente
a este tipo de cosas. Asimismo, pues también estamos abogando por el uso de alternativas, como por ejemplo el uso de baterías que nos permiten emular inercia, que nos dan una serie de beneficios que aunque, claro, al ser un elemento estático que no tiene una inercia ahí rotando, no tiene una gran masa rotando, pero nos permite a través de electrónica de potencia pues emular el comportamiento de un generador convencional y aportar la energía de forma muy rápida porque es electrónica. Ese es el banco de batería. Exactamente. Ok, entonces, pero hablando de transmisión, me gustaría traer a colación uno de los proyectos que hay de llevar mucha generación pues, a la parte norte, como anunció el presidente. Ahora bien, estos proyectos de generación nueva, o sea, hay ya una infraestructura para la transmisión de esa energía que supongo debe ir lejos porque son muchos megas y me parece que esa zona no consume tantos megas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué piensan al respecto? Es así, la ETED se ha envuelto en varios proyectos de expansión de la red troncal, como les comentaba anteriormente, y parte de su red troncal es la red 345. Dentro de la carpeta para el mediano plazo, en el plan de inversión, pues la ETED ha definido invertir en una nueva subestación en la comunidad de Guayubín, desde la cual pues se podrá llegar, en el momento que se construya, se empieza a construir la nueva central, pues se podrá llegar a esta subestación y evacuar al resto del sistema a través de la red 345, la cual se ha trabajado para que sea lo suficientemente robusta y para que tenga un nivel de confiabilidad superior. De cara a esto, por ejemplo, ahora mismo se están dando los toques finales a los proyectos a la subestación Bonao 3, que es una subestación que lleva 3 niveles de tensión, tendrá nivel de tensión a 345 kV, a 230 y a 138 para reforzar la parte del Cibao Central. Y por otro lado tenemos también la subestación Cabreto, que también está próxima a entrar en servicio en los próximos meses, la cual también permitirá reforzar la zona este. Ahora, quizás si esas inversiones, en vez de hacerse en ese lugar, se hicieran en un lugar más cercano de los puntos altos de consumo, quizás hubiera que hacer menor inversión en la transmisión. Realmente se han pensado para poder evacuar la energía a generar en los lugares donde es más propenso a que se produzcan. Por ejemplo, en Manzanillo, donde se pretende construir los 800 megavatios, pues es una zona que ya se ha definido que es apta para esto. De igual forma, en el noroeste, en lo que se conoce como el Anillo del Noroeste, que va desde Navarrete hacia Montecristi, Dajabón y rodeando por Mao, pues también es una zona que en este caso es una zona muy de mucho interés para interconexión de proyectos renovables, sobre todo fotovoltaicos. Incluso, si miramos el mapa energético de la Comisión, pues veremos que la mayoría de las concesiones hasta hace 2 años se estaban dando en esta zona. Y los parques, la mayoría de los parques de generación renovable que se han desarrollado han sido en esta zona. Sí, pero mi pregunta es si tenemos que invertir en transmisión por traerla desde puntos tan alejados de los puntos más fuertes de consumo, ¿no sería mejor poner esas fuentes de generación más cerca de los puntos de consumo e invertir menos en la transmisión? Es que realmente yo diría que no, porque es que en el caso de las renovables tendremos lugares específicos que son aptos para el desarrollo de este tipo de generación. Igual, para plantas térmicas, nosotros necesitamos tener, por ejemplo, puertos, y normalmente son lugares alejados de la zona de grande consumo. Lo ideal es como tú dices. Lo ideal sería poner la generación al lado de tu casa. Claro. Porque eso eliminaría las pérdidas técnicas del 100%. Ya me contestaste. Sucede, Luis, que regularmente donde se instala un generador es un sitio que no es habitable. Exactamente. Perfecto, ya. Es que son lugares adecuados. Bien, vamos a la pausa y cuando regresemos, pues seguimos con nuestro tema desarrollado por nuestros invitados especiales. Consumidores de actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más.